Steven Spielberg es un excelente director, por lo mismo me extraña que haya sacado una película tan mediocre como esta. Y ojo, que digo mediocre y no mala, tengan en cuenta eso durante todo este video. Y la verdad tengo muchas cosas que decir a este respecto, así que voy a comenzar de inmediato para no dilatarlo más. La cinta comienza con una introducción con una voz en off de más de 10 minutos. Empezamos mal. Este recurso de la voz en off puede ser o muy útil o muy flojo, dependiendo de cómo se use. En este caso es muy flojo, ya que lo usan para ahorrarse tiempo en pantalla. Casi un tercio de la historia te la cuentan de esta forma. Pasa algo similar con el inicio de la película Pacific Rim. Creo que no hubiera quedado tan mal si es que se hubiese usado este mismo recurso intercalándolo con la historia principal, porque cuando la película arranca ya sabemos casi todo lo importante sobre la trama, como que no hay mucho misterio. Pero eso no es lo más terrible. Lo peor de todo es que gastan tanto tiempo en esto que no conocemos lo suficiente al personaje principal, por lo que no genera carisma y no empatizamos con él, es solo uno más del montón. Luego pasará lo mismo con casi todos los personajes secundarios. Por ejemplo, en la película E.T., si bien partimos viendo al extraterrestre, antes de que se presente el conflicto vemos la vida del protagonista y sus familiares o amigos, lo que hace que uno se encariñe con Elliot y le da una carga emotiva mucho mayor a toda la película. Al inicio de la cinta vemos unas viviendas que no son más que containers amontonados, los que se tienen que bajar de la forma menos realista posible. Esto podría parecer un detalle, pero lo menciono ahora porque es un tema que se repite durante toda la cinta. Al ver esta secuencia de inicio, yo asumí que la peli era meramente infantil, es decir, estaba dirigido a un público menor de edad principalmente, y por eso era tan caricaturesca esta escenografía. Pero más adelante vemos un montón de escenas que no son para niños precisamente, y luego me di cuenta que no tenía sentido que fuese para niños, ya que la cinta hace referencias a elementos de la cultura pop de los 60 a los 90, es decir, está hecha para gente algo más adulta. Creo que es un error porque no toma un camino determinado, sino que se mueve entre lo uno y lo otro. No es una película dirigida para niños, pero tampoco es una cinta adulta precisamente. Como les dije, este problema contamina toda la película, ya se irán dando cuenta. Como sea, Wade, el protagonista, comienza en un juego de realidad virtual que estaba escondido en una camioneta abandonada. ¿Por qué? Ni puta idea. Vemos que la primera prueba para obtener el easter egg que permite controlar todo el juego es una carrera de autos. Los efectos especiales están a toda raja, creo que a ese respecto no hay nada que decir. El enemigo de esta película es IOI, creo que así se pronuncia, quienes quieren apoderarse del easter eggs para dominar todo el mercado de la industria del videojuego de realidad virtual. Como son empresarios, son villanos, no hay mucha sorpresa. Y durante toda la película hablan que si IOI logra apoderarse del oasis dominará todo el mundo, pero nunca explican muy bien por qué. En otras partes insinúan que con monedas ganadas en el juego puedes comprar cosas en la vida real. Y también Nolan, el jefe de la empresa, menciona que cuando sea dueño de Oasis podrá poner mucha publicidad. Imagino que eso los va a hacer poderosos, pero en verdad no queda del todo claro. Aquí vemos la promoción de un traje que te hace sentir todo lo del videojuego, lo cual puede ser o muy estúpido o muy genial. Si estás en una batalla es estúpido porque sentir los ataques y golpes es una clara desventaja, pero si es una situación sexual, bueno, ya se imaginan. Una frase de Artemis hace pensar al protagonista y revisar la memoria de Halliday, lo cual es un poco forzado, porque la frase en sí no tenía mucho sentido con la escena que White revisa. Resulta que este fragmento de la vida de Halliday le da una pista que necesitaba para descifrar la carrera. Y yo me pregunto cómo a nadie se le había ocurrido eso antes. Se suponía que había millones de fanáticos de Halliday revisando sus memorias para descifrar las pistas. ¿En verdad a nadie se le ocurrió eso en 5 años? Wade es el primero en hallar la primera llave y la segunda pista. Luego gana Artemis, quien lo vio ir en reversa, y Wade le dice a H cómo ganar la carrera, quien a su vez se lo cuenta a Daito y a Cho. Hasta el momento solo 5 tienen la primera llave, recuerden eso. Nolan, el dueño de IOI, regresa a Oasis para encargarle a este tipo que elimine a Wade. Y me da mucha risa que pudiendo escoger literalmente cualquier avatar, elija a un personaje con traje y corbata. Es demasiado estereotípico, el villano de corbata. Para descifrar la segunda pista, Wade va a la memoria de Halliday y se encuentra con Artemis. Y resulta curioso, por no decir incoherente, que esta se muestra tan sorprendida cuando descubre que Nolan era pasante de Halliday y que este salió con la que terminó siendo novia de su colega. Se supone que todos los buscadores de easter eggs eran conocedores de la vida de Halliday, quienes estudiaban todos sus recuerdos. Ella se supone que debía saber eso, de lo contrario era una pésima buscadora. Hablando de pistas, las dos que se muestran en pantalla, así como sus resoluciones me parecieron bastante ambiguas o antojadizas.
Si bien terminan acertando el escondite de las llaves, me da la sensación que pudieron ser esos lugares como cualquier otro, como que al final era más fácil encontrarlas por ensayo y error que siguiendo las pistas. Wade confía plenamente en Artemis, lo cual es una decisión completamente estúpida porque no tiene ni idea quién es, pero lo peor de todo es que se enamora de ella cuando ni siquiera sabe si es mujer. Creo que esta es una de las partes más flojas de toda la trama, que se enamora de ella cuando apenas la conoce. En la primera carrera dice algo así como que es su fan, pero nada más. Y me atrevería a decir que desde la secuencia de la disco la peli va cuesta abajo en temas de coherencia. También me da risa que en la memoria de Halliday ambos se disfrazan para pasar inadvertidos, pero en la disco van así como si nada. Una vez en la disco intentan descifrar la pista, se enfrentan a IOI pero no terminan en nada. Lo interesante es que nos enteramos que Artemis se quiere vengar de IOI ya que su padre murió por su culpa, ya que este adquirió una deuda muy grande con la empresa y para pagarla trabajó en un centro de lealtad, hasta que no pudo pagar sus gastos médicos y murió. Esta parte es media rara, ya que en el fondo IOI esclaviza a personas, o eso es lo que nos están contando, y si bien nos muestran que la sociedad es futurista, no llega al punto de ser una distopía. De hecho, IOI se presenta como una empresa más de tantas. Me pareció un poco fuera de tono esa parte. Así, y IOI descubre la verdadera identidad de Wade en la vida real y Nolan manda a una trabajadora a bombardear las torres donde vivía. Lo mismo que dije antes, me pareció un poco fuera de onda esta parte, muy extremista. Nolan contacta con Wade para ofrecerle un contrato por mucho dinero. Esto es normal dentro de la lógica de la película, pero dejarlo ver el papel donde tiene anotada su clave y el centro de lealtad es un error demasiado obvio. Wade es secuestrado por un extraño tatuado en el rostro y lo lleva ante Artemis, o en la vida real Samantha. Ella le presenta lo que no puede faltar en una película de adolescentes, una resistencia. Súper original. También quisieron meterle un complejo por su aspecto físico y qué sé yo, supongo que para forzar una moraleja por ahí, pero queda demasiado fingido. Primero porque Samantha, a pesar de su marca de nacimiento, es bastante guapa y Wade no tiene el look de un nerd tampoco. Luego van por la segunda llave, ahora sí que sí. Aquí se reúne el grupo completo, quienes asumimos que buscan la llave desde que obtuvieron la primera, porque nunca se hace referencia a eso. En adelante intentarán forzar la idea que es un grupo de amigos súper unidos y que se llevan súper bien, como sucede en It, Stranger Things o NT, pero nunca muestran eso, ni siquiera sugieren tal amistad. De hecho, da la sensación de que Cho y Daito solo eran amigos de H, pero no tanto de Wade. Aunque esto da pie para la parte más entretenida de toda la cinta, cuando se meten a la película Resplandor. Tras pasar la segunda prueba, Samantha consigue la segunda llave. En teoría solo ella debiese seguir buscando la tercera, ya que para encontrar el easter egg se necesitaban 3 llaves, y ella es la única que tiene 2 de 3, por lo que si el resto encontrase la llave no tendría mucho sentido, ya que solamente tendrían la primera y la tercera. Pero mágicamente todos aparecen con la segunda llave. Yo asumo que cada uno tuvo que repetir la etapa del resplandor, pero si fue así pasó fuera de cámara, muy flojo. IOI encuentra la resistencia. Supongo que era algo necesario para aprovechar o sacarle el mayor provecho al conflicto, pero solo logran extender mucho la película, ya que tantas idas y venidas se vuelven cansinas cuando no hay una coherencia y todo pasa porque sí. Además es hiper mega conveniente, ya que así después Samantha puede deshacer el hechizo del portal. Y hablando de incoherencias, cuando son allanados por IOI, Samantha envía un mensaje con su ubicación a H, que recordemos no sabe quién es, pero al parecer vivía en la esquina porque llega de inmediato. Desde aquí en adelante intentan forzar la idea de que Wade debe ganar porque se siente identificado con Halliday, pero en verdad él lo conoce tan bien como cualquiera de los millones de fanáticos. Y además, ¿cómo el espectador va a saber que ambos se parecen tanto si no se enseñan tan poco de cada uno? Como les decía, faltó trabajar a los personajes, y como si eso fuese poco, la segunda pista la descifraron solo por Samantha, no por Wade. Como digo, todo muy forzado. Y hablando de cosas forzadas, de la nada, literalmente de la nada, H o Helen revela que IOI está en el tercer reto. ¿Cómo llegaron tan rápido? Descifraron las pistas. En un momento insinúan que los espiaron, por lo que sabían que la segunda llave estaba en el resplandor, pero asumiendo que hayan obtenido la segunda llave, ¿cómo obtuvieron la primera? ¿Sirve obtener 2 de 3 llaves? Se suponía que los acertijos eran sumamente importantes porque reflejaban la conexión del ganador con Halliday, pero IOI llega al tercer desafío como si nada, como si el acertijo fuese cualquier cosa. Ello implica que, sea quien sea que lo haya descifrado, también es digno del easter eggs, porque nunca se nos dicen quién lo descubrió. O sea, dicen que lo descubrió IOI, pero es una empresa, algún funcionario debió haberlo descubierto, ¿o no?
Esto debería ser importante porque sea quien lo haya descubierto, lo descubrió antes que el protagonista. Y como si eso fuese poco, los protagonistas descubren que el juego que tenía la última llave era Adventure, pero no lo deducen del acertijo, sino que ven como un funcionario de IOI lo estaba jugando. En definitiva, Wade no merecía mucho el easter eggs. Como les decía, la secuencia de Samantha en el centro de lealtad es relleno y conveniencia, ya que sale sin muchos problemas con ayuda de sus amigos. Me sorprende que no se le escapen en masa. Y también resulta absurdamente conveniente cómo Samantha se escabulle por las instalaciones de IOI como si nada. Pero sí me gustó cómo engañan a Nolan, ya que le hacen creer que estaba en la vida real cuando en verdad aún estaba en el videojuego. Muy el estilo El Origen, película dirigida por Christopher Nolan. ¿Coincidencia? A todo esto, ¿cuál es la idea de imponer reglas en el juego que luego la misma peli no va a cumplir? Samantha ingresa a Oasis desde las instalaciones de IOI con vestimenta de sus funcionarios. ¿No debía entrar como ella misma? ¿No se supone que las cosas de cada uno dependían del personaje y no del aparato por el cual se entraba? No tiene sentido. Y hablando de romper reglas, más adelante Nolan muere cuando su RoboGodzilla explota, por lo que debió convertirse en monedas y perderlo todo. Pero luego aparece como si nada. Epic fail. Además, si para jugar de forma óptima se necesitaba una base móvil, ¿cómo jugaban estas personas en la calle? ¿Igual se podía? ¿Qué pasaba si chocaban con una pared? ¿O si los atropellaban? Como sea, en medio de la batalla Daito aparece con un robot mega gigante para luchar contra RoboGodzilla, lo cual es un poco cliché, incluso algo racista, digo yo. Después que Nolan destruye a todos, Wade sigue vivo por una vida extra que le había regalado el conservador. Lo curioso es que desde el chasquido de Nolan hasta que Wade obtiene el easter egg pasa mucho tiempo. ¿Por qué nadie intentó arrebatárselo? Se supone que tras morir en Oasis se vuelve a empezar desde cero, lo que los dejaba en clara desventaja. Pero si todos murieron, todos hubiesen comenzado desde cero. ¿Por qué no se abalanzaron en masa para evitar que terminase el juego? Por lo menos pudieron intentarlo. Esta secuencia igual se parece al origen. El final de la película es épico, como suele ser en este tipo de cintas, pero como el conflicto está pobremente construido, el desenlace es igual de pobre. Wade pasa la última prueba, que era rechazar el dinero. La elección era que el verdadero dinero es el valor de la amistad o algo por el estilo. La moraleja es buena pero mal planteada, se la sacan de la manga a último momento. De hecho, recién ahora le dan importancia a formar parte de un clan, antes solo lo mencionan como un dato aislado. También se cae en la premisa que Wade hereda el Oasis por identificarse con Halliday, que, como ya expliqué, nunca se profundiza esta especie de conexión, dando la sensación que el protagonista ganó las 3 llaves por varios golpes de suerte más que por tener cierto estándar moral o ético. Wade besa a Samantha como si ello implicase dar el salto, cuando en verdad ya estaba dispuesto a besarla desde antes. ¿Esos letreros los tenían desde antes? También aparece el antiguo socio de Halliday, para darnos cuenta que era el conservador. En esta conversación añaden información innecesaria que entorpece el propósito de toda la cinta. De hecho, con este solo diálogo tiran a la basura el 98% de la película, ya que de ser así no tendría sentido que hubiesen descifrado el segundo acertijo. Kira no era la clave. Era usted, señor Morrow. Halliday se arrepintió de haber perdido a su único amigo. En fin, después de este video probablemente se habrán quedado con la sensación de que detesté esta película, pero no, de hecho la disfruté bastante y la pasé muy bien viéndola, sobre todo porque hace referencia a la cultura pop de los 90, como por ejemplo El Gigante de Hierro, entre una infinidad de otras referencias. Y en términos generales me parece una película bien lograda. Y como decimos en Chile, pasa piola como una película del montón, pero ese es precisamente el punto. Es una película de Spielberg que hace referencia a elementos de la cultura pop y que además tiene mucha tecnología y muchos efectos especiales. Esto debe haber sido una película que debió haber marcado un hito en la cinematografía, pero por alguna razón es una más del montón. Pero bueno, eso no la hace menos disfrutable, sobre todo porque anunciaron una segunda parte que en lo personal espero con ansias. Así que amigos, eso ha sido todo por esta ocasión y nos vemos la próxima semana. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube amablemente les avise en el futuro cuando suba nuevos videos y síganme en Instagram. Eso ha sido todo por esta ocasión y los vemos la próxima.